Hola viewers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de Economía de la empresa. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución del examen de la convocatoria extraordinaria para la EBAU de 2023. Vamos a ello. El examen lo tenéis alojado en la página de la Academia. Para localizarlo tendréis que ir a la sección de recursos, bajad hasta los exámenes resueltos y en la sección de los exámenes de selectividad que están resueltos iremos a julio de 2023 y lo tendremos aquí. Vale, vamos a ir directamente en materia. Nos dice la primera pregunta: indique cuál de las siguientes características no se corresponden con la forma jurídica del empresario individual. Personalidad jurídica, responsabilidad ilimitada, capital mínimo de 1.000 euros, tributación a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Justifique brevemente su respuesta. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta de cara a responder la pregunta es pensar en todo momento qué características definen al empresario individual. Con esto en mente, tenemos aquí la respuesta bastante clara. La característica que no se corresponde con la forma jurídica del empresario individual sería el capital mínimo de 1.000 euros. Motivo: para constituirse como empresario individual no hace falta una cantidad mínima de dinero. El empresario individual o autónomo no tiene un capital social mínimo exigido, sino que se puede iniciar su actividad con el patrimonio que considere oportuno. Las otras características son propias del empresario individual, ya que tiene personalidad jurídica propia, responde con todo su patrimonio presente y futuro, con las deudas contraídas a su ejercicio de actividad, es decir, que tiene responsabilidad ilimitada, y tributa por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto es, por definición, las características fundamentales que tiene el empresario individual. Pasando a la segunda pregunta, nos dice: define el concepto de fondo de rotación o de maniobra. Explique qué supone que una empresa tenga un fondo de rotación o de maniobra con valor negativo. Si tenemos en cuenta cómo es el cálculo, nos podemos hacer una idea. Fondo de maniobra toma el activo corriente, el resto del pasivo corriente y lo que me quede. Aquí lo que quiero ver es cómo de solvente soy a corto plazo. Esto es un poco la idea intuitiva. Viendo un poquito lo que tenemos aquí, el fondo de rotación o de maniobra es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente de una empresa. Mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con sus recursos a corto plazo, que esto es clave. Recordemos que estamos mirando si a corto plazo puedo hacer frente a una de mis deudas con los recursos que tengo a corto plazo. Si el fondo de rotación de maniobra es negativo, significa que la empresa tiene más deudas que recursos a corto plazo, lo que puede poner en riesgo su solvencia y viabilidad. La tercera pregunta nos dice: indique y explique detalladamente las 4 funciones básicas de la dirección de la empresa. Aquí tenemos que tener en mente el concepto de cuáles son las funciones de la dirección de la empresa y sale solo básicamente. Tenemos la función de planificación, de organización, de gestión de los recursos humanos o el control. Comentando un poquito en detalle, cuando hablamos de la función de planificación se basaría en definir los objetivos y estrategias que se quieren llevar a cabo para poder alcanzar esos objetivos. En cuanto a la organización, sería asignar los recursos y las responsabilidades que son necesarias para poder llevar a cabo las estrategias planteadas. En cuanto a la gestión de los recursos humanos, pensamos todo lo que tenga que ver con la gestión del capital humano en la empresa. El liderazgo, la motivación, la comunicación dentro de la propia empresa, etc. Y el control, fundamentalmente, sería ver si se están logrando los objetivos propuestos, es decir, hacer un control de resultados, y en caso de no ser así, hacer la toma de decisiones necesaria para lograr alcanzar ese objetivo, hacer una buena toma de decisiones, básicamente. El cuarto ejercicio nos dice: cada vez es más habitual en nuestro país adelantar las compras navideñas al conocido como Black Friday. ¿Qué 2 instrumentos de marketing mix utilizan las empresas ese día? Justifique y explique su respuesta. ¿Cuáles son las otras 2 variables de marketing mix? Desarrolle el marketing mix de la empresa de perfumes de cara al Black Friday, señalando acciones concretas para cada una de las 4 variables de marketing mix. En cuanto a las variables que suelen utilizarse en Black Friday, serían fundamentalmente el precio y la promoción. En cuanto al precio, se pueden desarrollar varias estrategias. Lo más habitual es que se haga una reducción de los precios. Esto se podría hacer a través de descuentos o mediante precios paquete. Lo que se busca es atraer a aquellos consumidores que sean más sensibles a los precios y que tengan además una relación de elasticidad-precio inversa. Recordemos que la elasticidad-precio mide cómo reacciona la demanda si cambian los precios. En este caso interesa que sea negativa. Si sube el precio, baja la demanda y viceversa. Si bajan los precios, sube la demanda. Dentro de lo que estamos valorando aquí, además, interesa que el resultado de esta elasticidad de precio sea menor que -1, es decir, que si se reducen los precios
en un 1%, que la demanda aumente en más de un 1%. Si se consigue localizar aquellos productos que vayan a generar esa reacción en el público y se hacen bajando los precios, se tendrá bastante éxito. En cuanto a la parte de la promoción, se hace fundamentalmente el hacer publicidad para dar a conocer las ofertas que se estén llevando a cabo y también para dar visibilidad a los descuentos que se están proponiendo. Lo que se busca es hacer que esta publicidad llegue al mayor público posible, por lo que se hace una campaña muy amplia: televisión, radio, internet, redes sociales, etcétera, etcétera. Y también se hace algún tipo de patrocinio, como puede ser dedicar pequeños espacios dentro de programas de televisión o en eventos deportivos. En cuanto al resto de variables, tendríamos el producto y la distribución. Un ejemplo que se podría plantear aquí para una empresa de perfumes, en cuanto al producto, pues sería una idea pues sencilla: que se saque una edición limitada del producto que sea exclusiva de Black Friday, por ejemplo. Lo que se busca es, lo que se buscaría en este caso, fomentar que el producto sea comprado en pánico, con la idea de evitar que se caiga en el llamado FOMO o Fear of Missing Out. Básicamente, temor que o lo compras ahora o pierdes la posibilidad de cancelar el producto. En cuanto a la distribución, plantear diversas formas de garantizar que el producto sea más atractivo para la gente mediante canales de distribución, como podría ser facilitar la compra online, cosas como la entrega el mismo día, recogida del producto en casa en caso de que haya que hacer algún tipo de devolución, cosas de ese estilo. Pasando al quinto ejercicio, nos dice: la empresa Neptuno posee una sala de conciertos, 50 localidades, cuyos costes fijos mensuales ascienden a 1.800 euros y los costes variables por cada entrada vendida ascienden a 2 euros. Vende cada entrada a 8 euros. La empresa solo realiza un pase por día. Según su experiencia, la empresa vende 20 entradas diarias. En función de la información anterior, calcular el número de entradas que debe vender al mes para no tener pérdidas, es decir, sacar el punto muerto por la de rentabilidad, determinar el beneficio mensual de la empresa suponiendo que el mes es de 30 días y si vende 20 entradas diarias, determina el precio mínimo al que debe vender las entradas para no tener pérdidas mensuales. En cuanto al cálculo del punto muerto, esto se aplica a piñón fijo la fórmula del punto muerto, es decir, costes divididos del margen de beneficio unitario, es decir, precio menos coste variable unitario. Reemplazamos los datos, que sería coste fijo de 1.800, precio de 8 euros y coste variable unitario de 2 euros por entrada, y nos queda que tendrá que vender 300 entradas al mes. Es decir, que esta es la cantidad de entradas que deberá venderse como mínimo para empezar a conseguir beneficios. En cuanto al beneficio mensual, podremos utilizar la fórmula de beneficio. En este caso se ha optado por la fórmula abreviada del beneficio, que sería precio menos coste variable unitario, es decir, mi margen de beneficio, por la cantidad de entradas, Q, y a esto le resto el coste fijo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Sabemos que sería precio menos coste variable unitario, es decir, 8 menos 2 euros, por 20 entradas diarias, por 30 días que tiene el mes, menos 1.800 euros de costes fijos, y nos queda que el beneficio resultado mensual son 1.800 euros de beneficio. Y por último, si quiero determinar cuál es el precio al que debería vender la entrada, aquí lo que tendremos que utilizar directamente es el criterio de coste fijo unitario más el coste variable unitario. Esto es que si yo sé que mi coste fijo es de 1.800 euros, vendo 20 entradas diarias, el mes tiene 30 días, pues básicamente haríamos esta operación y le sumaríamos los 2 euros que tendríamos de costes variables unitarios. Total, que nos queda que el precio mínimo debería ser de 5 euros por entrada. El ejercicio 6 nos dice: una empresa del sector de la automoción está evaluando dos proyectos de inversión, A y B. El proyecto A requiere un desembolso inicial de 12 millones de euros y se estima que generará unos flujos netos de caja de 7 millones de euros el primer año y 10 millones de euros el segundo año. El proyecto B supone un desembolso inicial de 15 millones de euros y se espera que genere unos flujos netos de caja de 8 millones de euros el primer año y de 14 millones de euros el segundo año. La tasa de descuento anual es del 12%. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide que se calcule el BAN de los dos proyectos y se justifique cuál es más adecuada según el criterio y que se haga lo propio con el payback. En cuanto al cálculo del BAN, se aplica la fórmula de piñón fijo, es decir, menos el desembolso inicial más flujo de caja del año 1 dividido de 1 más K, más flujo de caja del año 2 dividido de 1 más K entre paréntesis elevado al cuadrado y así sucesivamente.
Si hacemos el cálculo para ambos proyectos, veremos que el BAN del proyecto A son 2,66 millones de euros y el del B 4,41 millones de euros. Si bien es cierto que ambos proyectos son realizables por ser positivos según el criterio del BAN, nos quedaremos con aquel que nos dé el mayor, en este caso el proyecto B. En cuanto al payback, nos sale que el proyecto A se recuperará en exactamente un año y 180 días, y el proyecto B también en un año y 180 días. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los dos proyectos son indistintos, porque ambos proyectos se recuperan en exactamente el mismo plazo de tiempo. Con lo cual, si tuviese que hacerse una elección valorando el conjunto de las inversiones, el más coherente sería el proyecto B porque es el que da el mayor BAN. Pasando a la opción B, tendríamos como primer ejercicio: ¿qué entendemos por segmentación de mercados? Cito dos de los criterios que suelen usar las empresas para segmentar. Cuando hablamos de la segmentación de mercados, estamos hablando esencialmente en dividir al mercado en grupos de personas que tengan riesgos similares. Como tenemos puesto aquí, pues sería la segmentación de mercados. Es el proceso de dividir el mercado en grupos homogéneos de consumidores que tienen características, necesidades y comportamientos similares. En cuanto a los criterios que se suelen utilizar, pues buscamos aquí varios criterios que se centren en cómo puedo agrupar a la población según rasgos que sean fácilmente identificables, por ejemplo, el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, etc. Las empresas utilizan la segmentación para adaptar sus productos y estrategias de las preferencias y demandas de cada grupo, es decir, que vamos a intentar adaptar lo que ofrecemos a un colectivo de población determinado. Algunos de los criterios que se suelen utilizar las empresas para la segmentación son geográficos, como por ejemplo el país, la región, la ciudad en la que se encuentra la persona; demográficos, la edad, el sexo, los ingresos; o psicográficos, que serían pues la personalidad, el estilo de vida y los valores; y finalmente los conductuales, como serían la frecuencia de compra, la lealtad, los beneficios buscados, etc. Defina qué es la financiación interna o autofinanciación. Justifique si una ampliación de capital por parte de los accionistas de la empresa se considera como financiación interna o autofinanciación. Cuando hablamos de la financiación interna o autofinanciación, hablamos de conseguir recursos suficientes dentro de la propia empresa para poder crecer. Cuando hablamos de la autofinanciación como tal, estamos diciendo que es aquella financiación que proviene de los recursos propios de la empresa, es decir, de los beneficios que no se han distribuido en forma de dividendos, las reservas, las provisiones y las amortizaciones. Esta financiación no genera ningún tipo de coste financiero en la empresa y, por lo tanto, no genera un aumento en las deudas que tenga contraídas la empresa. En cuanto al qué sería una ampliación de capital, no debería ser considerada como financiación interna o autofinanciación porque es un dinero que proviene de fuera de la empresa. Aquí tenemos que tener cuidado entre el origen del dinero, es decir, si es interno o externo, y la propiedad de ese dinero. Cuando hablamos de una ampliación de capital hay que tener en cuenta que es financiación propia, porque proviene de los propietarios de la empresa, es decir, que pertenece a la propia empresa, pero es externa porque ese dinero que se está generando proviene desde fuera de la empresa. Cuando se hace una autofinanciación hay que tener en cuenta que se está generando lo que se llamaría un coste de oportunidad, porque básicamente si se opta por reinvertir beneficios en la empresa, los accionistas están renunciando a sus dividendos, con lo cual no reciben una compensación por ser propietarios de la empresa, con lo cual lo dicho, eso genera un coste de oportunidad. Explique el concepto de entorno genérico de la empresa y describa dos de sus factores. Explique el concepto de entorno específico de la empresa y describa dos de sus factores. Para el caso de una compañía aérea o aerolínea, clasifique los siguientes ejemplos en base al tipo de entorno al que pertenecen: una subida de los tipos de interés, una huelga de controladores aéreos, la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos o un incremento en el precio del petróleo. Cuando hablamos del entorno genérico de la empresa, estamos hablando de todos aquellos factores que van a afectar a todas las empresas independientemente de cuál sea el sector al que pertenezcan. Como ejemplos tendríamos aquí el entorno político-legal, que se refiere a todas las normas, regulaciones, leyes, en definitiva, legislación vigente en el país, que tiene que ser de obligatorio cumplimiento; el entorno económico, que se refiere a cosas como el nivel de renta, los tipos de interés, la inflación, el tipo de cambio, etc. Los factores de su entorno sociocultural,
se refiere a aquellos valores, hábitos y preferencias de los consumidores, y el entorno tecnológico relacionado con la utilización de nuevas tecnologías para lograr desarrollo e innovación en los productos que se están ofreciendo. En cuanto al entorno específico, estamos hablando de todos aquellos factores que van a afectar de forma directa y en exclusiva a los sectores en concreto de la actividad de la economía de un país. Tenemos aquí los clientes, que se refieren a los destinatarios del producto, los proveedores, que son quienes van a proveer de lo que se está ofreciendo, de los que sería el producto en sí, los competidores, que van a ofrecer un producto similar al nuestro, y los intermediarios, referido a aquellos elementos que actúan como transportistas o como elementos que se encuentran entre medias del productor y el consumidor. En cuanto a los ejemplos que se plantean aquí acerca de la aerolínea, una subida de los tipos de interés sería algo referido al entorno genérico como un factor económico. Una huelga de los controladores aéreos dentro del entorno específico como un factor intermediario. La obligatoriedad de llevar mascarillas de transporte público como algo del entorno genérico perteneciente al político legal. El incremento del precio del petróleo, un factor genérico, porque sería dentro de los factores económicos. El cuarto ejercicio nos dice: explique el concepto de crecimiento externo. Argumente qué diferencia existe entre una fusión y una absorción. ¿Qué diferencia existe entre la fusión y un acuerdo de cooperación? Defina qué es una franquicia e identifique cuál de las anteriores formas de crecimiento externo hace referencia. El crecimiento externo es una estrategia basada en la expansión de la empresa, que consiste en unirse o adquirir otras empresas para aumentar su tamaño, capacidad productiva, cuota de mercado, diversificación, etc. El crecimiento externo va a provocar sí o sí un cambio en la estructura jurídica y económica de la empresa. Esto lo que se traduce básicamente es que cuando se hace algún tipo de crecimiento externo, lo habitual es que alguna de las empresas que está en el mercado desaparezca. Ya sea, si se hace la absorción, desaparece la absorbida, si se hace una fusión, suele desaparecer la entidad jurídica de las dos empresas por separado. La diferencia entre la fusión y la absorción sería básicamente que en la fusión dos o más empresas se unen para crear una nueva empresa, lo que provoca lo dicho, que la forma jurídica de las dos empresas individuales desaparece, mientras que en la absorción una empresa compra a otra, la adquiere, y forma parte de la estructura de la empresa compradora. Lo que suele ocurrir habitualmente en estos casos es que la empresa absorbida desaparece del mercado. Cuando hablamos de la diferencia que hay entre un acuerdo de cooperación y una fusión, es lo que refiere a la independencia. En la fusión sucede que las empresas pierden su independencia y su entidad jurídica, mientras que con la cooperación las empresas siguen siendo autónomas y sí que mantienen su personalidad jurídica, pero hacen una colaboración en una cuestión puntual de su actividad. La diferencia fundamentalmente es esa. En la cooperación las dos empresas se mantienen pero deciden colaborar entre ellas, mientras que en la fusión desaparecen y pierden la autonomía y la entidad jurídica. Cuando hablamos de la franquicia, se está hablando de un acuerdo de cooperación entre dos empresas. Vamos a diferenciar entre el franquiciante franquiciador y el franquiciado. El franquiciador es quien cede el concepto del negocio, es decir, lo que define ese negocio, la marca, los productos y todo lo que hace que ese producto sea producto, es decir, los contratos con los proveedores, las características de la decoración de los locales, etcétera, etcétera. En cambio, el franquiciado tiene que pagar una compensación al franquiciante, tiene que pagar una cuota por acceder a todo eso. El franquiciado se beneficia de la experiencia y prestigio que tiene gracias al franquiciador, pero tiene que respetar las normas que están establecidas por él mismo. La empresa Two Wheels se dedica a la comercialización de patinetes eléctricos. El 1 de enero de 2022 contaba en su almacén con 500 unidades de existencias iniciales adquiridas a un precio de 200 euros por unidad. Durante el año 2022 la empresa adquiere 200 unidades en marzo a 220 euros la unidad y 300 unidades en mayo a 215 euros la unidad. Con la llegada de Black Friday y la Navidad, la empresa vende 800 unidades a 500 euros la unidad. Teniendo en cuenta la información anterior, sin ser necesario que elabore la ficha de control de existencia, se pide que el número de patinetes eléctricos que la empresa mantiene en su almacén hasta el 31 de diciembre, el valor de las existencias finales según el método FIFO y lo propio con el precio medio ponderado. Vale, si queremos averiguar cuáles son las existencias finales, tenemos que considerar esencialmente tres cosas: cuánto tenía al principio, cuánto he comprado, cuánto he vendido. Tenía 500 unidades al principio,
se han comprado 500 patinetes y se han vendido 800, con lo cual literalmente sería hacer 500 más 500 menos 800, 200. Es decir, que al 31 de diciembre de 2022 nos quedamos con 200 patinetes. Yendo al detalle de cómo sería con cada uno de los métodos, ya sea el FIFO o el PMP, con FIFO lo único que tenemos que tener en cuenta es que a medida que vamos haciendo compras se tiene que dejar desglosado el inventario, es decir, si al principio tenía 500 unidades, cuando he hecho una compra tenía las 500 inicialmente más de las 200 que he comprado. ¿Qué hago otra compra? Pues las 500 que tenía de antes, las 200 que tenía antes y le agrego las 300 que he comprado y así sucesivamente. Y esto es un poco lo que nos quedaría aquí, tanto con el se refiere al FIFO. En cuanto al PMP, lo que debo considerar es que cada vez que haga una compra, debo sacar el precio. Para calcularlo recordamos, junto la cantidad del almacén con la cantidad que he comprado. Lo pongo. Valor del almacén con el valor de la compra. Lo pongo. Para determinar el precio, tomo el valor del almacén, lo divido de la cantidad almacenada y esto me dará el precio promedio. Y eso lo debo repetir siempre que haga una compra. En base a esto, pues tendríamos que con el FIFO las existencias valen 43.000 euros, mientras que con el PMP 41.700 euros. Yendo finalmente al sexto ejercicio, nos dice: la empresa Solaris se ha dedicada a la venta e instalación de paneles solares, presenta la siguiente situación patrimonial a cierre del año 2022. Existencias de 33.000 euros, clientes 7.000 euros, proveedores 85.000 euros, maquinaria mobiliaria 95.000 euros, equipamiento informático 65.000 euros, edificios y terrenos 480.000 euros, capital desembolsado por los accionistas 360.000 euros, reservas 117.000 euros, préstamo de devolver en 3 años 35.000 euros, dinero en cuentas corrientes bancarias 11.000 euros, amortización acumulada y amortizado material 55.000 euros. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide que se calcule el resultado del ejercicio, se elabore el balance y se calcule el ratio de liquidez, la garantía y el endeudamiento. Vale. Yendo por partes. Si quiero calcular el resultado del ejercicio, necesito saber 3 cosas fundamentalmente: cuánto vale el activo, cuánto vale el patrimonio neto, cuánto vale el pasivo. Teniendo esto en cuenta, el activo nos quedará que son 636.000 euros, el neto 477.000 más X y el pasivo 120.000. Para resolver esto, tenemos que utilizar la ecuación del patrimonio, que nos dice que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo, es decir, que igualamos cada componente, reemplazamos cada componente donde corresponde y resolvemos la igualdad. Y nos queda que el resultado del ejercicio es un beneficio neto de 39.000 euros. En cuanto al apartado B, tenemos que hacer el balance desglosado. Importante, empezamos con el inmovilizado del material, luego el material. Dentro del material ponemos los equipos informáticos, la maquinaria mobiliaria, los edificios y terrenos y al final de todo la amortización acumulada. En cuanto al activo corriente, seguimos el orden de existencias, realizable y disponible. Pasando al patrimonio neto, siempre siguiendo el mismo orden: capital social, reservas, el resultado del ejercicio. Y en cuanto al pasivo, primero las deudas a largo plazo del pasivo no corriente, después las deudas a corto plazo del pasivo corriente. En cuanto al apartado C, que nos pide calcular los ratios, tendremos el de liquidez, el de garantía y el de endeudamiento. Para el de liquidez, tomamos todo el activo corriente, lo dividimos el pasivo corriente, lo que nos queda, en este caso 0,6. En cuanto a la garantía, tomamos todo lo que vale el activo y lo dividimos de todo lo que vale el pasivo, nos queda en este caso 5,3. Y finalmente para el de endeudamiento tomamos todo lo que vale el pasivo y lo dividimos de la suma de patrimonio neto más pasivo, es decir, 636.000, y nos queda 0,19. Y yendo ahora a qué quieren decir estos resultados, pues vamos a entrar un poco en detalle. El ratio de liquidez muestra si la empresa es solvente a corto plazo o no. En este caso nos queda 0,6 y el valor deseable es que esté entre 1,5 y 2, lo cual nos indica que la empresa no es solvente a corto plazo. Esto puede ser un indicativo de que la empresa pueda tener grandes problemas a corto plazo. Esto corrobora que la empresa tiene una falta de liquidez a corto plazo. En cuanto al ratio de garantía, muestra si la empresa es capaz de hacer frente a sus deudas con sus activos. Y nos interesa que el resultado esté entre 1,5 y 2,5. En este caso nos ha quedado que es 5,3, con lo cual está muy por encima del resultado que se consideraría como aceptable. En este caso sería un indicativo de que la empresa es solvente a corto plazo, hasta el punto de que podríamos hablar de que la empresa cuenta con recursos ociosos. Y finalmente, el ratio de endeudamiento lo que nos muestra es cómo de endeudada está la empresa, del origen de todos los recursos, qué porcentaje serían deudas. El valor deseable sería entre 0,4 y 0,6, es decir, entre el 40 y el 60% del origen de los recursos que venga por deudas.
En este caso nos queda que es 0,19, o lo que es lo mismo, un 19%, que del conjunto del origen de los recursos, el 19% son deudas. Luego esto implica que el porcentaje de deudas es bajo y por lo tanto que tiene poca dependencia en lo que se refiere a sus acreedores. La empresa es bastante autónoma en ese sentido. Y como tal, esto sería todo. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, un saludo.